Muy bien, mientras hacemos este programa se está decidiendo en el Parlamento apoyar esta llamada reforma previsional en Chile. ¿Qué tan reforma realmente es? ¿Qué cambia con lo que ya existe este planteamiento que se llega a acuerdo en el Parlamento? Todo eso lo respondemos con el economista Felipe Salce en pizarra, para que nos quede bien claro todo esto, Felipe. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Siempre un gusto estar acá. Usted además es académico, así que haga cuenta que esta es una clase que no está haciendo sobre el sistema previsional, que al menos debiera aprobarse, ¿no?, en el Parlamento a la hora que estamos grabando este programa. Sí, necesita mayoría simple, 50% más uno, así que no debiese ser problema en principio, pero nunca se sabe. ¿Ya? Pero se está votando hasta ahora y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Perfecto, Felipe. Empecemos con este titular y usted nos explica en la pizarra entonces hacia dónde va la reforma previsional. Llegó el día, la Cámara vota hasta total despacho la reforma de pensiones. La sesión, que se espera extensa, comenzaba a las 10 de la mañana y para salir adelante depende solo del sí de la mayoría simple de diputadas y diputados presentes que van a revisar entonces estas modificaciones realizadas por el Senado. ¿En qué consiste todo esto y lo que se viene, Felipe? Lo decíamos, tú tienes una pizarra acá esperando esta clase. Vamos a ver, vamos a partir entonces un poquito con lo que tenemos ahora. ¿Ya? Las pensiones totales se descomponen en general en los sistemas del mundo de 3 pilares. Pensión autofinanciada, un pilar estatal y un pilar solidario. Eso es como funciona en la mayoría de los países, digamos, decentes del mundo. Ya. ¿Qué es la pensión autofinanciada? Lo que cada uno de nosotros ahorra, bien, que en el caso de Chile es el 10% del sueldo, todos los meses se va para a una AFP. Perfecto. Bien, y a eso, por supuesto, se le suma una rentabilidad y esa rentabilidad está a cargo de la AFP. La única pega de la AFP es hacer rentabilizar esta plata. Yo ahorro el 10%, pero la AFP, digamos, lo multiplica. Si le da bien o mal, es otra cosa. Por eso se llaman administradoras de fondos de pensiones. Exactamente, porque yo le paso mi plata, la plata es mía, pero ellos la administran y la deberían multiplicar. La deberían hacer más grande, cosa que mi pensión sea mayor. Este sistema, esta primera parte, es lo que en Chile se instauró en 1981, en la década de los 80 principalmente. Ese fue el sistema y ese fue el único pilar que teníamos. Perfecto. De estos 3 pilares desde 1981 hasta ya el siglo XXI. Lo impone José Piñera. Exactamente, esta es la dictadura. creación de José Piñera, tal cual. ¿Cuál es el punto? Las pensiones, como te decía, se componen de estos 3 pilares o estas 3 patas de una mesa, por si queremos verlo así, y durante 30 años, casi 30 años, tuvimos solamente una pata. Y de 1981 en adelante solamente teníamos eso. ¿Qué se instaura después? Un pilar estatal con el aporte previsional solidario, hoy en día PGU, que se financia mediante impuestos generales. Y esto parte en la reforma del 2008. Claro. Con la reforma de Bachelet. El Mercedes-Benz no estaba dando lo que... no estaba Exacto, cumpliendo, el Mercedes-Benz se quedó cojo. Y el Estado tuvo que suplir y meterse para claro, que... pero fijémonos en el lapso de tiempo entre medio. O sea, durante casi 30 años tuvimos solamente esta pata a la mesa. En 2008 le agregamos la segunda pata, pero todavía estamos cojos, por eso estamos donde estamos. Perfecto. Y nos queda un tercer pilar, que es el pilar solidario, que puede ser una solidaridad intrageneracional o intergeneracional. Bien, ¿cuál es el punto? Esta pata en Chile no existe. Sí, ahí esto es lo que supone la oposición, ¿no? La derecha. Claro, eso es lo que ha costado tanto instaurar. Un pilar solidario, también llamado pilar de reparto, eso es lo que en Chile todavía no existe. Un pilar solidario intrageneracional es dentro de la misma generación, donde las personas quizás que tengan mayores pensiones les aportan a los que tienen menores pensiones. ¿Ya? Y solidaridad intergeneracional es que los más jóvenes le financien parte de las pensiones a los que hoy en día están jubilados. Yo con mi trabajo, de mi cotización, se descuenta un porcentaje para los actuales jubilados. Y cuando tú seas viejo, los jóvenes que vienen... Exactamente, y por eso se llama solidario. Este pilar solidario tú dices que es común en muchos países. Es común en muchos países del mundo y más allá de que sea común, es usual que sea la base del sistema. En Chile la base del sistema, y va a seguir siendo así, es la pensión autofinanciada con los ahorros y la rentabilidad, la capitalización individual que se llama. Aquí se llama sistema de reparto. El sistema de reparto es algo muy similar a un pilar solidario intergeneracional o intrageneracional, donde los dineros se reparten entre los más jóvenes y los actuales jubilados, o entre los de mayor ingreso y los de menor ingreso. ¿Cuál es la diferencia con lo que se está tramitando ahora? El tema de reparto recae principalmente en las generaciones futuras, y eso hace que en un país como Chile, que está envejeciendo, sea difícil de sostener o difícil de financiar. El sistema que se está debatiendo en la Cámara en este momento no es algo de reparto puramente tal. Ahora, las diferencias son sutiles, es un tema comunicacional más, creo yo. Ahora, como tú dices, entonces, se da más la mixtura, ¿no? Entre estos 3 grandes pilares de pensión autofinanciada,
el plan estatal y el pilar solidario, ¿no? Exacto. O sea, los sistemas del mundo tienen estos 3 pilares porque entienden que necesitan de estos 3 pilares para que esto funcione. Chile durante casi 30 años tuvo solo uno, nos fue pésimo. Instauramos la segunda patada, nos fue menos mal, pero todavía falta. Y lo que se está debatiendo... Recuerda cuando se instaló en 1981, la promesa era que al 2020 tú te ibas a jubilar con el 100% de lo que estabas ganando, ¿no? Exacto, tu tasa de reemplazo era del 100%. Algo que a todas luces no se cumplió, los cálculos no dan por ninguna parte. Claro. Y aunque instauráramos el sistema de nuevo, no van a dar. Claro, ahí tenemos a José Piñera, entonces el padre del que llamó el Mercedes-Benz. Exacto. Ya, Mercedes-Benz se le querían poner algunas cositas, aditamentos, y no se quiso. No. Hubo fuerte reacción en el Parlamento desde la derecha. ¿En qué queda ahora, ¿no, este proyecto? ¿Hacia dónde va esta reforma? La reforma que se está votando en este minuto en la Cámara y que ya debiese ver la luz prontamente es un 7% adicional. Al 10% que ya cotizamos todos hoy en día, se cotiza un 7% adicional con cargo al empleador. Que se déjame hacer Démosle. Esto que hacemos con DASA siempre. A ver. Vamos a hacer acá entonces una división. Entonces esto es lo que viene ahora. Esto es lo que viene ahora, ya. Exacto. Perfecto. Y este 7% adicional, hay una parte que se va a capitalización individual, a las AFP, tal como el sistema existe hoy en día. Ya, disculpa, escuchemos lo que dijo la ministra Janet Jara, porque esto fue lo que se aprobó en el Senado y que se está discutiendo durante todo el día de hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados. La ministra Jara. Este proyecto cumple con ese objetivo principal. Sube pensiones de más de 1 millón de personas que hoy día, cotizando, tienen pensiones que son realmente insuficientes, no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas. Sube además las pensiones de 2,5 millones de personas del pilar no contributivo, es decir, de la PGU, que también surgió de un amplio acuerdo político de este Parlamento y así la valoramos. Muy bien, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. ¿Qué es lo que significa entonces esto? Claro, este millón de personas que hacía referencia a la ministra tiene que ver más con la tercera parte y el 2,5 millones tiene que ver con el aumento de la PGU y con otro beneficio. La capitalización individual que se va a adicionar va a ser de un 4,5% adicional al 10% que ya existe. Es decir, vamos a llegar a un 14,5%, pero en el futuro. Esto va a ser paulatino, más o menos, en palabras simples, a 0,7% por año. No es que pasemos un 14,5% hoy día, y de hecho es primero un 0,1, después un 0,2 y así va subiendo cada vez más lento. Bien, ¿para qué? Para que esto no tenga efecto en el mercado del trabajo, en el mercado laboral y no lleguemos con alta tasa de desempleo o informalidad. Para eso se hace paulatino, pero hasta ahí como que todo sigue igual. Bien, con un 14,5% con capitalización individual. Yo soy convertido, ¿eh? Del 10% entonces pasamos al 14,5%. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Y eso lo pone uno, y eso su trabajo. Eso es con cargo al empleador, pero claro, es el 14,5% de tu trabajo, exacto. ¿Y eso quién lo va a administrar? La AFP. La misma AFP que tú tienes hoy en día va a seguir. Antes que te administrara el 10%, ahora te administra el 14,5%. O sea, le subió al tiro un 45%. Básicamente, casi la mitad le subiste la. O sea, este sistema que no estaba funcionando y que tiene que apuntarlo el Estado, ahora va a tener 45% al tiro más plata. Claro, de hecho se dice y se ha dicho mucho que esta reforma que sea aprobada o no, lo que hace es reafirmar el sistema de capitalización individual como eje de las pensiones en Chile, como eje del sistema de pensiones. Bien, ¿cuál es el problema de esto y por qué es insuficiente? Subir la capitalización individual no soluciona el problema de los actuales jubilados, sino que soluciona el problema de los futuros jubilados. Mi generación, la generación que hoy día tiene 40 años, 20 años, a ellos recién esto les va a servir. A los actuales jubilados esto no tiene nada que ver, porque los actuales jubilados ya cotizaron, ya no están trabajando. Bien que yo le digo a un actual jubilado que ahora va a tener que cotizar el 14,5%, no le afecta en absoluto. Así que esto soluciona la mitad del problema, ya está por ahí nomás. ¿Por qué? Porque se ha dicho mucho, y se sabe en realidad, que de hecho las pensiones hoy en día van a ser menores las pensiones futuras van a ser menores que las pensiones actuales, porque hoy en día las AFP están teniendo menos rentabilidad que la que tenían en el pasado. Los jubilados actuales trabajaron cuando las AFP rentaban 7%, 5%, 8%. Claro. Los actuales trabajadores, mi generación, están trabajando cuando la AFP renta 3%, 2%, a veces menos. Entonces mi pensión va a ser menor que los actuales jubilados si no cambiara nada. Con este aumento, muy posiblemente mi generación va a terminar con una pensión muy similar a los actuales jubilados. No va a aumentar, sino que estamos subiendo la cotización para mantener las pensiones. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es menor.
Chuta, ya. Así que esa es la parte de la capitalización individual. Perfecto. La otra parte, que podríamos llamar solidaridad, va a un fondo autónomo de protección previsional. Así se llama, que va a ser un ente muy similar en términos administrativos a lo que hoy en día es el Banco Central, es decir, un ente autónomo con un consejo, con un presidente. ¿Cuánto va para eso? Va un 1,5%. Y eso podríamos decir que es solidario. Esto es el gran triunfo que el gobierno está diciendo, ¿no? Ese es el gran triunfo que que un el ente gobierno. estatal, en este caso, Exacto. como tú dices, autónomo, que va a administrar el 1,5% De la cotización. De la cotización. De la cotización. Y esto va a... Disculpa, escuchemos lo que dijo la Dale. ministra Tobá, ¿no?, sobre este Fondo Autónomo de Protección Previsional. Esto dijo. No, en este momento vamos a seguir teniendo AFP, esa es la verdad, pero los AFP no van a ser lo mismo que eran. O sea, no es que desaparecen del mapa, no se separan las dos funciones como era nuestra propuesta y era nuestra idea, digamos, de que era lo óptimo, pero ya no va a haber este monopolio de la administración de los fondos de las personas por parte de la AFP, porque vamos a tener el Seguro Social al lado. Entonces, en este debate que ha sido tan intenso y que ha tenido tantos elementos, por decirlo así, ideológicos, Chile va a ser un sistema mixto. Nadie se va a llevar el sistema completo de cotizaciones, de ahorro previsional, sino que vamos a distribuirlo, poner los huevitos en distintas canastas. Si ahora a esta altura, después de todo esto en la Cámara de Diputados, esto no se aprobara, sería una catástrofe completa. Claro, y recordar que esto, el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras, ¿no? Y esto fue lo que pudo llegar, Claro, porque eso. si no, no salía nada, ¿no? Claro, lo que le dieron permiso. No, la defensa de la AFP fue brutal, o sea, fue cerrada dentro del Parlamento, ¿no?, con esa mayoría opositora. Pero, ¿qué quiere decir la ministra con esto? Claro, después vamos a ver cómo le ha ido al FP con esto, que si están ganando o perdiendo. Entonces, este 1,5% digamos que tiene que estar relacionado a este pilar solidario, donde los actuales trabajadores, mi generación que está trabajando actualmente, le aporta a los actuales jubilados. Y eso va a ser un beneficio por años cotizados. Bien, es decir, va a ser un beneficio de 0,1 UF por cada año que un actual jubilado haya cotizado. ¿Qué quiere decir? Si alguien que ahora está jubilado y tiene acceso a este beneficio y cotizó 20 años, se le van a pasar 2 UF a su pensión adicional, que hoy en día sería un poquito menos de 80.000 pesos mensuales. Bien, eso es lo que le va a aumentar a ese jubilado su pensión cuando si esto se aprueba. Bien, y eso tiene un tope, por supuesto, de 2,5 UF mensuales, no pasa más allá, pero eso es lo que podría aumentar. Eso representa, según un cálculo del Ministerio de Hacienda, aumentar las pensiones hoy día, o bueno, cuando entre en vigencia la nueva normativa, entre un 14 y un 35%, que son los 80.000 pesos más o menos que Ya, estábamos hablando. 76.000 pesos va a ser exacto. Claro, eso sería en el ejemplo de 2 UF. Las Si dos fuera el UF. tope de 2,5 UF sería un poquito más, Claro. cerca de 90.000 pesos, pero eso representaría en términos de porcentaje entre un 14% y un 35%, dependiendo cada caso. Claro. Bien, lo que aumentaría las pensiones de los actuales jubilados. Y eso es lo importante, porque la capitalización individual solamente apunta a los actuales trabajadores. Los actuales jubilados ya, su suerte ya está echada, por así Ya. decirlo. ¿Cuál es el promedio de día de jubilación? Sacando de la PGU, hoy día de los jubilados. en Chile. La pensión autofinanciada, hoy me pillaste, pero andan los 130.000 pesos. 130.000 por ahí, ¿no? pesos, claro. Bien, Perfecto. y esto es un ejemplo de lo que hablaba un poquito de solidaridad intergeneracional. Bien, donde los actuales trabajadores le pasan a los actuales jubilados. Bien, para los que estamos aportando, esto se entiende como un préstamo reembolsable. Es decir, yo le paso mi plata a los actuales jubilados para subir su pensión con este beneficio, pero a mí después el Estado me lo devuelve. Bien, ¿cómo me lo devuelve? Con una que se llama un aporte con rentabilidad protegida. Bien, eso se va a usar, eso se va a calcular con la rentabilidad de los bonos los bonos del Claro. Tesoro de Chile, pero me lo van a devolver y se va a cargar, se va a simular como mi capitalización individual. Bueno, esto es, en otras palabras, es un aporte intergeneracional. Exactamente. Lo que Después en el otras Estado, partes se conoce como solidaridad. claro, después el Aquí Estado se me lo llama devuelve. préstamo reembolsable. Aquí el tema es que el Estado es el que está, por así decirlo, a cargo y comprometiéndose de que, ok, tú aportas hoy día, pero yo te lo devuelvo en el futuro. Claro. Y además de devolvértelo, te lo devuelvo con una rentabilidad. Exacto. ¿Cuál rentabilidad? Rentabilidad protegida, una rentabilidad equivalente a los bonos del Tesoro de Chile. Bien, ese es el gran pilar estatal o gran pilar solidario que se dice que es como, por así decirlo, el triunfo de este caso. ¿Cuál es el tema? Esto tiene, no sé si decir una trampa, pero tiene una letra chica. Oye, escuchemos, disculpa, para que veamos todo lo que se conversó, ¿no? Todos los ángulos que se conversaron en el Parlamento. Está el diputado Sánchez del Partido Republicano, partido que votó en contra de esto. Escuchemos a Luis Veamos. Sánchez.
estamos convencidos de que hay que fiscalizar intensamente al gobierno y que cuando proponen algo tan grave como pegarle un manotazo, aparte de la cotización de los trabajadores, algo tan grave como eliminar los multifondos, que es el verdadero motor que le ha permitido a la gente rentar por sobre las cotizaciones que todos los chilenos hemos puesto, porque las pensiones hoy día serían mucho más bajas si no fuera por la rentabilidad que todo el ahorro que hacemos cada uno de los chilenos generamos con los multifondos, y hoy día quieren destruir eso. Ya, manotazo y eliminación de multifondo, dice el Partido Republicano. Ahí hay varias cosas. O sea, los multifondos no se van a tocar, va a seguir existiendo el A, B, C, D, E. Ya. Eso no cambia en absoluto. Y claro, se entiende, dicen este préstamo reembolsable como un manotazo, pero es porque el Estado se tiene que hacer cargo de devolverlo en el futuro. Y claro, es lo que se ha dicho, que el Estado va a pegar el manotazo, que se lo va a robar, que no lo va a devolver, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto incluso está hoy en día en la publicidad del Partido Renovación Nacional, que está a favor de esta reforma en general, no sé, en particular cada diputado, que no es un partido de izquierda. Claro, no, pero ellos como partido institucionalmente están a favor de esta reforma. Y que es lo que ellos dicen, que es cierto, por supuesto. Hoy en día, las AFP, hoy en día, sin reforma, sin nada, del 10% de cotización le prestan un 2% al Estado. Ya. Bien, para obtener rentabilidad. En todo este tiempo, desde 1981 en adelante, el Estado nunca ha dejado de pagar a tiempo. Nunca. En más de 40 años. Perfecto. O sea, esto entonces la palabra manotazo no cabe. No va a caber. Suena política, ¿no? No va a caber. Y además, para tranquilidad del que lo quiera pensar, este 1,5% que se entiende como una especie de pilar solidario, por así decirlo, es paulatino, porque no es algo permanente. Este gran triunfo, que yo soy más negativo en ese aspecto, no lo es tanto, porque este 1,5% en el tiempo se va a devolver a capitalización individual, y vamos a llegar a una capitalización individual de las que administran las AFP del 16%. No se va a mantener como un pilar solidario, sino que en el futuro esto paulatinamente va a ir devolviéndose a capitalización individual, y este 4,5% ahora va a ser 6%. O sea, va a ser más plata que van a administrar la AFP. Va a ser más plata que van a administrar la AFP, y este fondo, este pilar solidario, va a dejar de existir. Esto es paulatino para subir las pensiones hoy día de los actuales jubilados, que ya no tienen nada que hacer, pero en el futuro esto va a ir desapareciendo. Ya, ¿y qué es lo que significa esta otra seguro social? Este es el tercer pilar, el seguro social, que también es un buen triunfo, nada que decir, que va a ser un 2,5% para dos cosas. Primero, va a aumentar el seguro de invalidez y sobrevivencia que administran hoy en día aseguradoras, que eso ya existe. Eso ya existe, y es un porcentaje del sueldo imponible que todos pagamos, que todos podemos ver en la liquidación de sueldo. Eso ya existe y se va a aumentar un poquito para mejorar ese seguro. Y otra parte de este 2,5% va a ir para aumentar las pensiones de las mujeres por compensación de expectativa de vida. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres hoy en día tienen pensiones más bajas por diversos motivos. Uno de ellos es porque tienen una expectativa de vida más alta que la de los hombres. Viven hasta más tarde, entonces el monto que ellas tienen en su AFP se tiene que repartir en más tiempo, entonces termina siendo una menor pensión mensual. Y ese fondo es para compensar eso, cosa de que si yo comparo una mujer que jubiló a los 65 y un hombre que jubiló a los 65 y tienen una vida laboral similar, tengan la misma pensión, cosa que no haya una diferencia por expectativa de vida. El tema de la edad de jubilación va a seguir existiendo. Si la mujer jubila a los 60 años, su pensión igual va a ser menor, pero por expectativa de vida ya no va a haber diferencia. ¿Bien? Es como el símil que si dijéramos ya no va a haber tabla de mortalidad de hombres y mujeres, sino que solamente una, por así decirlo. Va a decir, a equiparar la cancha en ese sentido, en que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, y eso hace que bajen sus pensiones. Ya. Escuchemos lo que dijo la senadora Jimena Rincón. ¿Nos veamos un titular? No, de lo que dijo ella, que también se opuso a esto, ¿no? Escuchemos a Jimena Rincón. Se establece que el IPS va a poder subcontratar la hidrorada con precios que le indique Hacienda y Trabajo. Y la pregunta es, ¿por qué subcontratar y no licitar? ¿No es más transparente? ¿Y qué va a pasar cuando el servicio subcontratado sea deficitario? ¿Quién va a responder? ¿No existe acá, presidente, un conflicto de interés? Nuevamente me viene a la mente una política pública que era necesaria, pero que se apuró y no tuvo una adecuada implementación y le costó caro al país y a los que vivían en la capital, el Transantiago. Hoy, presidente, nos podemos estar embarcando en un Transantiago previsional. Bueno, la senadora Rincón sabe mucho de esto porque fue directora de una AFP, antes de ser ahora parlamentaria nuevamente. Claro. No, a ver, aquí Transantiago podría hacer esto. ¿Qué Transantiago previsional, no, la verdad es que no estoy de acuerdo. Yo creo que esta es la reforma más importante y de las pocas que ha habido desde el 2008. O sea, y además aumentar la tasa de cotización ha sido algo que se ha dicho desde
no sé cuánto tiempo hacia atrás, pero incluso vamos a quedar por debajo del promedio de la OCDE. Son cosas que se tenían que hacer, aumentar la tasa de ahorro, independiente si va a capitalización individual o va algo de reparto, son cosas que se tienen que hacer. Yo no estoy de acuerdo que esto sea un Transantiago previsional, creo que es una reforma necesaria. Si hay aspectos que a uno le pueden gustar más que otros, es perfectamente debatible. A mí me parece bien que estén estos 3 pilares, pero claro, yo soy un poquito negativo en el sentido de que este pilar solidario, entre comillas, después termine nuevamente en capitalización individual y sea administrada por la AFP, que además cada vez o cada año tienen menores rentabilidades que la anterior, es una rentabilidad que viene en caída hace tiempo. El dinero del cual estamos hablando, el dinero que nosotros aportamos como trabajadoras, trabajadores al sistema y a la administración de la AFP es muy alto, ¿no? No nos cabe en la cabeza la cantidad de plata que mueve, es prácticamente 3/4 partes o equivale a 3/4 partes del PIB. Sí, yo lo estuve viendo justo antes. Estamos hablando de casi el 60% del PIB. Estamos hablando de, si mal no recuerdo, puedo equivocarme, 197 mil millones de dólares, que son los activos de los fondos de pensiones hoy. 197 mil millones de dólares. Sí, el PIB de Chile anda por el orden Eso de los 320. Eso es lo que administran estas empresas. Esos son los ahorros más rentabilidad. Esto es lo que administran las AFP. No son la plata de la AFP como la empresa, sino son los fondos de pensiones. Es el total de los fondos de pensiones hoy. Prácticamente el 60% del PIB. Y esa plata las empresas la meten en el sistema financiero. Exacto, para sacar rentabilidad internacional. Pero lo meten ciertos grupos económicos. Tú no puedes elegir, si la plata es tuya, tú no puedes elegir dónde invertir. No, es tú eliges la AFP, por ley, la que tiene que invertir. Exacto, tú eliges del fondo A al fondo E, más riesgoso hasta menos riesgoso, pero la AFP es la que decide y hay ciertos parámetros que tienen que ser cierto porcentaje en nacional, cierto porcentaje en extranjero, variable o renta fija. Perfecto. Pero es eso, o sea, la AFP es la que decide, siempre, supuestamente, con el objetivo de maximizar la rentabilidad. Ese es el objetivo. El único objetivo que tiene la AFP es maximizar la rentabilidad. Ya, pero en la práctica termina siendo que los grandes grupos económicos son los grandes beneficiados de este dineral, ¿no? De este millonario dineral. Para eso se hizo el sistema. Y eso concentra aún más la riqueza. Eso concentra aún más la riqueza, que hemos hablado acá arduamente en el programa varias veces. La concentración de riqueza en el país, claro, esto tiene mucho que ver con eso, porque esto termina financiando el sistema financiero, valga la redundancia, pero también a distintas empresas y grupos económicos que son los que ya son más ricos y más poderosos en el país y también aportan afuera, por supuesto. Claro, y ahí uno puede entender, por supuesto, que no es así, ¿no? Por tanta defensa cerrada, ¿no?, que hay frente a un sistema donde el júbilo va más por los sistemas financieros y grandes grupos económicos que lo que está yendo, por lo que hemos visto del 81 en adelante, a las personas que lo necesitan en la última etapa de su vida, ¿no? Sí, yo creo que la discusión ha sido principalmente ideológica en el tema entre capitalización individual y un componente solidario, y ahí, claro, creo que una parte del espectro político no entiende que la capitalización individual por sí sola o la pensión autofinanciada no es suficiente, y el pilar solidario tampoco va a ser suficiente por sí solo, o sea, tenemos que tener ahorro. No penalizo, no criminalizo la AFP ni las pensiones autofinanciadas, creo que son importantes, pero creo que el gran problema de 1981 fue hacerla el único pilar. Exacto. Y un problema que vamos a seguir teniendo en el futuro. Exacto. Es que es el pilar principal. Ya no es el único, pero sí es el principal, y eso va a seguir siendo así. Veamos lo que dijeron algunas AFPs que pertenecen son empresas estadounidenses. Mandaron una carta al presidente Boric y que bastante amenazante, ¿no?, según lo dijeron algunos también respecto de esto. Miren. Esto lo escribe en La Tercera, donde dice que aseguradoras de Estados Unidos envían carta a Boric y advierten que la reforma de pensiones constituye una expropiación a controladores de las AFP, y esto principalmente por la licitación del stock de afiliados. El gremio, que agrupa a 3 dueños de AFP en Chile, estos son Principal, de Cuprum, MetLife, de Provida, y Prudential, de Habitat, asegura que este proyecto socava los compromisos del país con tratados internacionales. Y mira lo que dicen acá, ¿no? A medida de que la administración del presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses, afirma, ¿no? Y obviamente el tono amenazante aquí está, ¿no?, respecto de lo que podría sacar. ¿Qué pasa con este stock de afiliados? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que pasa? La reforma, que no tiene que ver con esto directamente, incluye otros aspectos que tienen que ver con la administración de las administradoras, valga la redundancia, en general. Va a haber, para temas de mejorar la competencia, va a haber un
una especie de lotería, por así decirlo, no lotería, una licitación de stock de afiliados. Van a ser al azar, elegidos al azar, un porcentaje de afiliados, y ese porcentaje de afiliados se va a licitar a la AFP que presente una menor comisión. ¿Qué es lo que ocurre? En el sistema de AFP no hay grandes diferencias estadísticas entre la rentabilidad de la AFP A versus la rentabilidad de la AFP B. Entre los fondos sí hay diferencia. Bien, pero la diferencia entre las AFPs en general no es muy grande, y de hecho muchos se dicen que se copian las carteras de inversiones, algo que se habla ni siquiera tras bambalinas, algo que más o menos se tiene un poquito claro. Tú ves las carteras de inversiones de la AFP A o la AFP B y son bastante similares. Bien, y con entonces, un tope de 25%, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno, la teoría económica te dice que uno debiese escoger entonces la AFP con la rentabilidad más baja. Bien, y uno debiese cambiarse, eso te dice la teoría, a la AFP que es más barata inmediatamente que esto pasa. Pero eso no ocurre. Las personas se mantienen en su AFP a pesar de ser una AFP más cara y a pesar de que quizás la AFP tenga menor rentabilidad. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Para mejorar la competencia y para que las comisiones bajen, les vamos a decir a la AFP, ¿sabes qué? Vamos a tomar un porcentaje de sus afiliados y se los vamos a pasar a la AFP más barata. Perfecto. ¿Bien? Cosa que la AFP tenga incentivos a bajar sus comisiones. Sí. Oye, terminemos con una gráfica que tú trajiste, que son las ganancias que han tenido la AFP precisamente por este aumento de capital que van a tener, que van a pasar con este 7 adicional a manejar casi un 15% del 10%. Que ¿cuánto manejaban antes? El 10%. El 10%, ahora manejan un 15%. Explícame esto del aumento que tuvo Provida durante el día de hoy. Claro, aquí muchos han dicho que esto va a destruir el sistema de pensiones, destruir el sistema de FP, que hay poca incentivo a seguir con el negocio, pero esto lo que te muestra es el precio de la acción de la empresa, en este caso de Provida en el último mes, que ha subido solamente un 12,7% en la bolsa. O sea, la empresa Provida con esto está ganando un 12,7%, Sí. Plan Vital que es un 3,24%, eso es lo que sube su capitalización en la bolsa. Bien, y hay otras empresas que están subiendo bastante más, también otras más del 10%. Entonces, cuando se dice que esto va a destruir al FP, la verdad es que están ganando harto. Oye, están ganando harto más, que parece que lo que van a ganar los mismos jubilados con esta reforma, pero es lo que se pudo hacer, ¿no? Es lo que se pudo Esto hacer, es lo que se claro. pudo llegar a acuerdo en el... Celebremos al menos que hay un acuerdo, De todas maneras. por el bien de todas mucha maneras. gente que lo está esperando, pero reflexionemos en un año de elecciones. Si usted está de acuerdo, a lo mejor si está de acuerdo con este sistema, perfecto, pero si no está de acuerdo y lo ve en su realidad, también pensar, ¿no? Hacia dónde va el país, qué queremos para todas y para todos. Felipe, gran clase. Muchas Gran gracias, clase, Freddy, cuando quieran. Nos ilumina respecto de lo que está pasando en este momento, No hay ¿no? problema, cuando quieran. Oye, vayamos al Centro Contribuye, hay más favor. datos, todo, lo que tú Siempre. manejas y tu página, ¿no? Siempre están, bueno, como sabes, soy director ejecutivo de Centro Contribuye y siempre aquí en la fundación, en el Centro Estudio, estamos analizando todo este tema. De hecho, estamos viendo el tema de pensiones para ver la sostenibilidad fiscal de esto, cómo hacer que funcione en el largo plazo y no solamente hoy día. Así que siempre atento ahí en las redes sociales de Centro Contribuye para estar siempre atento a todo lo que está pasando en temas económicos, en temas tributarios en el país. Felipe, muchas gracias por haber venido, ¿no? Ahí nos vamos con tu página, ¿no? De Impuestos y Desarrollo del Centro Contribuye. Gracias también por tu sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde el Living Ciudadano de Día X. Hasta mañana.